Muy buena noche, queridos hermanos, amigos y todos aquellos, como digo siempre, que tengan la buena voluntad de atender a esta serie de videos, de enseñanzas. Hoy quiero continuar con el tema Mesías. Esta es la tercera parte del estudio que vengo compartiéndoles. En esta oportunidad vamos a ver acerca del nacimiento del Mesías, el nacimiento propiamente dicho. Eh, yo en una oportunidad dije que no era importante observar el nacimiento como la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque Dios ha fijado, esa es la pauta que Dios ha fijado, que observemos el día de la muerte. ¿Por qué? Porque allí está la victoria, no en el nacimiento. Pero la importancia que reviste el nacimiento no es para que determinemos una fecha y divinizarla o divinizar a ese ser nacido de ninguna manera. Dios no mandó que adoremos a su Hijo, Dios no mandó que se le rinda culto, Dios no mandó ese tipo de cosas. Así que, ¿por qué? Porque hacer tales cosas, llevar a cabo tales cosas, sería ir en contra de la voluntad del Creador. Aquí el único digno de honra, de gloria, de alabanza y rendirle culto es el Creador, el Padre, el Dios Todopoderoso, el Padre del Mesías Yeshua. ¿Eh? Bien, entonces, la vez pasada había mencionado que el Mesías nace en el año 6 antes de la llamada era común o era del Señor. ¿Por qué decía esto? Porque lamentablemente siempre se lo fija en tiempos posteriores. ¿Sí? Es bien sabido por muchos que cuando se comienza a contar la era del Señor, muchos dicen que ya habían transcurrido 4 años. En realidad habían transcurrido 6 años. Y esto, como dije, se desprende de los registros históricos, en el caso de Flavio Josefo, en el caso de los libros escritos cuando Herodes el Grande reinaba. Y también hay otro escrito que es posterior a todo esto y que también da cuenta muy eficientemente. Pero bien, vamos a ver esto porque según el texto de Lucas, capítulo 2, de los versos 1 al 7, dice que siendo Cirenio gobernador de Siria, se produce el nacimiento del Mesías. Para todo esto el emperador era Augusto César, era también conocido como Octavio. Él era el emperador, ¿sí? Que Roma tenía allí en esas geografías dominadas por el imperio justamente romano. Eh, Augusto César nació en el año 63, antes de la era común, y muere en el año 14 de la era común, de la era del Señor. Luego, eh, Flavio Josefo dice que Cirenio comenzó a gobernar en el año 6 de la era del Señor. Eh, si el texto tuviese que ver con lo que expresa allí Lucas, capítulo 2, versos 1 al 7, que dice que siendo Cirenio gobernador de Siria, se produce el nacimiento del Mesías. ¿Por qué? Porque allí es donde tiene efecto este edicto, ¿sí? Donde manda que todos debían empadronarse. Bien, pero de manera muy saliente, Mateo, en el capítulo 2 y en el verso 1, dice que
el Mesías nació cuando reinaba Herodes el Grande. ¿Eh? Es como que Mateo contradice a Luca o Luca contradice a Mateo. Históricamente los registros indican que Herodes el Grande muere en el año 4 antes de la era del Señor. Entonces Marcos está tomando un registro bíblico, obviamente que llegó porque ya existían registros escritos. Como dije, los del palacio del rey Herodes el Grande, porque existieron 5 Herodes, ¿sí? Estaba Agripa, Antipas, bien. Entonces, como decía, Mateo tomó un registro bíblico en el cual él no vivió, sino que tomó de los registros bíblicos que estaban ya, se habían tomado nota, que existían, en este caso, como dije, en los libros de la corte del rey Herodes el Grande. Allí estaba asentado. A ver si se acuerdan un poquito, voy a hacer una relación. Cuando llegan los magos venidos de Oriente, ¿sí? Cuando llegan los magos venidos de Oriente, ¿quién es el que los interpela? Herodes el Grande, porque cuando Herodes se entera que había nacido el rey de los judíos, llamado así, se turba, le genera temor, porque tenía temor que su reino corriera una suerte mala. Entonces, estos magos venidos de Oriente, que eran, no sabemos qué generación de los hijos de Abraham, ¿sí? Ellos conocían, porque ellos eran realmente astrólogos, eran observantes de las estrellas, lo cual les permitía saber con toda exactitud acerca de los tiempos por venir. Muchos pueden decir, pero eso no está permitido por Dios porque es adivinación. Miren, no hay nada que no le pertenezca a Dios, no existe nada de lo creado, de lo existente, visible e invisible, que no le pertenezca a Dios. El mismo hijo desobediente, Heilel, que mal llaman por falta de conocimiento, mal llaman diablo, es hijo de Dios y su existencia se la debe al Creador y el final de él estará a cargo y en manos del Creador. Cuando uno, en el caso de estos magos venidos de Oriente, uno practica la adivinación para el mal, claro, es como si uno toma la Biblia y la tuerce para fines propios y eleva oraciones para perjudicar a otros. Entonces la misma Biblia que a mí me sana, a otros los va a enfermar y aún hasta llevar a la muerte. Depende de la actitud de la persona. Estos eran magos, eran astrólogos, observantes de las estrellas. Ellos sabían mucho y muy bien, porque imagínense y recuerden, cuando Dios le habla a nuestro padre Abraham, y él le dice, en una noche le dice, sal fuera y mira las estrellas y cuéntalas si puedes. ¿Por qué le dijo tales cosas? Porque le habló en el idioma que él comprendía. Él también era un observante de los cielos, de las estrellas, sabía mucho de las constelaciones, de los planetas, de las conjunciones y muchas cosas más que hacen al espectro de la observancia y el conocimiento de los cielos y lo que ellos encierran. Todo esto
es ciencia que le pertenece a Dios. No está mal aprenderla, pero no está mal anteponerla a Dios. Ante todas las cosas y todo conocimiento debe estar Dios. Por eso el varón judío usa el kipá, esto que llevo yo en la cabeza. Esto indica que el conocimiento del hombre tiene un límite, que por sobre el conocimiento del hombre está el conocimiento de Dios. Que esto no nos da lugar a, eh, digamos, a jactarnos del conocimiento que tenemos. ¿Por qué? Porque es prestado. Esto no es lo que yo estoy hablando, enseñando, no es mío. Esto es sabiduría que Dios me ha legado para que a la vez yo la dé a conocer. Bien, continúo. Estos magos entonces conocían muy bien y venían siguiendo una señal a través de una estrella, justamente, la cual los guía hasta el lugar exacto donde se encontraba el niño recién nacido. Bien, entonces, aquí el error que aparece, ¿dónde está? Lo generó Lucas, que era un historiador. Todo el mundo conoce la característica de Lucas, que era un historiador. Tenía esa característica el hombre. Tenía la capacidad de recopilar información y volcarla, darla a conocer. Entonces, ¿dónde está el error verdaderamente? Vamos avanzando un poquito más. Como dije, el Mesías, según Mateo 2.1, el Mesías nació cuando el reinado de Herodes. Y les recuerdo que Herodes murió en el año 4 antes de la era común. ¿Sí? Antes de la era del Señor. En el año 4, todavía faltaban 4 años para que cierre esto. Pero pasa que cierre según los registros erróneos. Porque el año del Señor, si Herodes falleció en el año 4, el Señor nació 2 años antes, es decir, en el año 6, antes de lo que se llama era común o era del Señor. Espero esté siendo suficientemente claro con la explicación. Entonces, imagínense, del año 4 en que murió Herodes hasta el año 6, porque Cirenio comenzó a gobernar sobre Siria a partir del año 6. Tampoco es correlativo con lo que dice Lucas, que en la época en que Cirenio era gobernador de Siria es que nace el Mesías. ¿Por qué? Porque Cirenio comenzó a gobernar en el año 6 de la llamada era del Señor. Si contamos desde el año 4 en que muere Herodes hasta el año 6, donde comienza a gobernar Cirenio, que es donde dice Lucas que nació el Mesías ya tendría 6 años. No, perdón, 10 años tendría. 6 y 4, 10. El Mesías tendría 10 años. Entonces hay un desfasaje así muy grande que sería importante saber quién lo produjo, quién fue el que volcó información errónea y que generó esta confusión hasta el día de hoy, porque esto muy pocos deben saberlo, muy pocos. Además, si Herodes, que fue el rey, reinaba, Augusto César no podía haber sancionado, promulgado ningún edicto, porque no le daba esa capacidad, no tenía esa capacidad de hacerlo, porque el territorio estaba dominado por Herodes, que era rey. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Igualmente tenemos, como dije, 13 registros que indican que el Mesías nació en el año 6 antes de la era
común, de la era del Señor. Esto lo dicen Josefo, Flavio Josefo, lo dicen los registros del Palacio Real del rey Herodes el Grande, y luego lo dice Matitias, o sea, Matías, capítulo 2, verso 1, Mateo, capítulo 2, verso 1. Dije Matías porque Matitiahu se escribe igual, Mateo que Matías se escribe igual en hebreo, Matitiahu. Entonces, Mateo capítulo 2, verso 1, dice que el Mesías nació cuando reinaba Herodes el Grande. Entonces, tenemos 3 registros que indican que ese es el año correcto del Señor. Pero, ¿qué sucedió? ¿Quién dató el nacimiento del Mesías en el año 6 de la era común, de la era del Señor? Y les digo quién. Fue un monje bizantino el que produjo una traducción errónea de la cual todos tomaron información. El monje se llamó Dionisio el Exiguo, monje bizantino llamado Dionisio el Exiguo. Él fue el que tradujo de manera errónea el texto del nacimiento del Mesías, del Señor, el Hijo de Dios, el ungido. Y uno dice, bueno, pero Lucas, en todo caso, es un registro mucho antes, mucho anterior a una traducción. Claro, lo que sucede es que cuando se traduce y luego se imprimen las Biblias, las traducciones, toman este registro de Dionisio y se lo adjudican a Lucas. Miren de qué manera los escritos están manipulados desde hace muchísimos años. Aquí le hicieron decir a Lucas algo que él no dijo, porque Lucas, siendo historiador, no podría haberse equivocado con este registro. Si se equivocaba Lucas, que era historiador, cuánto más Mateo, ¿sí? Para definir que el Mesías nació en la época en que reinaba Herodes el Grande. Entonces, el problema no lo generó Lucas, el problema lo generó el que tradujo, ¿sí? Y luego se imprimen así las traducciones, las diferentes Biblias, y todo el mundo toma esa información errónea y creen que esa es la forma correcta. Miren, como yo estoy manejando para que ustedes puedan tener una mejor apreciación, la versión de Reina Valera de 1960, les comento que esta versión tiene más de 2500 errores de traducción. Y aquí estamos viendo uno de ellos que ha generado una gran controversia, ¿sí? Porque si contáramos correctamente el año del Señor, hoy no estaríamos en el año 2021, sino en el año 2027. ¿Comprenden lo delicado de este error? Y esto no es solamente eso. No es solamente este el error que ha generado. Porque uno dice, bueno, 6 años más, 6 años menos. No, no es así. Esto es mucho más profundo, más delicado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto encierra un panorama en el plano espiritual precisamente. ¿Por qué? Porque en el plano espiritual y en el plano físico todo es absolutamente energía y la energía se rige por los números. Dios creó todas las cosas con tiempo y espacio y entonces todo se rige por los números, la numerología. Por eso una semana tiene 7 días, por eso hay 6 días laborables y el séptimo se descansa, ¿sí? Y hay un solo día que Dios apartó y lo santificó y lo bendijo, que es el Shabbat, ¿sí? El día de descanso. Shabbat significa descanso, no significa sábado. Entonces, esto genera muchas más controversias de las que aparenta o parece.
Pero voy a continuar hablando, sí, acerca del Mesías. Voy a hablar de las cosas que le han sobrevenido a él también como hombre en esta tierra y por causa de las gentes, del entorno que él tenía en aquella época. Shalom Aleichem, paz a ustedes, Dios les bendiga y otra vez reitero y aclaro, cualquier duda que tengan, por favor, elévenla en las preguntas, en los comentarios también, en las críticas, si algo no les parece correcto o conveniente, háganmelo saber. Todo es importante y a mí me ayudan a seguir creciendo. Todá Rabá Adonai. Muchas gracias, Señor.